Es una alegría, un placer estar nuevamente con ustedes. Un saludo para usted, hermano, hermana que me escucha. Y gracias por ser parte de este programa. Tan cierto como la mañana se levanta. En nuestro grupo, en nuestra comunidad, hablamos siempre de Dios. Pero también se habla sobre qué es el pecado que nos aleja de Dios. O sea, se habla de Dios, es cierto, pero contrario a Dios está el pecado. Y sale a la colada ahí también el diablo, ¿verdad? Satanás. Ahora, ¿qué es el pecado en sí? ¿Qué es la tentación en sí? Porque quiero contarle algo, escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Cuando una persona peca, siempre le echamos la culpa al diablo. El responsable es Satanás, el responsable es el diablo. Ahora, últimamente, ¿quién es el responsable? ¿El diablo o la persona quien comete el pecado? Toma mi vida. Pues precisamente de eso vamos a hablar en este pequeño tema. Pero ¿qué le parece si nos ponemos en oración? ¿Sí? Ayúdeme usted, por favor, a que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos sentir la presencia del Señor. Luego escuchamos su palabra y descubriremos este gran secreto que Dios nos tiene en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿qué es el pecado? Porque tanto que lo mencionamos, Padre bendito, en nuestra comunidad o donde estamos, pero a veces se nos olvida qué es. Señor, sabemos que en este momento estás donde nosotros nos encontramos, porque tú estás en todos lados, Señor. Padre, gracias en este momento. Y te pido que ilumines, por favor, nuestro espíritu y nuestro corazón, para que podamos entender tu palabra. Y así tu santo nombre exalta. Por los siglos de los siglos. Amén. Que me hable tu palabra. Necesito hoy, Señor, de tu alimento. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra, que me aliente tu espíritu. Necesito que me llenes de valor. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me aliente tu espíritu, que me hable tu palabra. Necesito hoy, Señor, de tu alimento. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. Lectura de la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 23. Pues todos han pecado
y están privados de la gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La famosa cita bíblica que nos habla del pecado. Del pecado. Pero, ¿cuál es el proceso, el caminar? ¿Qué camino lleva el ser humano para llegar a ser pecador? O sea, ¿por qué sendero se atraviesa? ¿Por qué etapas pasa para llegar a esta persona, usted y yo, a llegar a ser pecadores? Porque todos decimos, somos pecadores. Levanten la mano los pecadores y levantamos la mano. Pero ¿cómo llegaste hasta ahí, hijo mío? ¿Cómo hemos llegado a ser pecadores? Vayamos, por favor, a la carta de Santiago, primera carta de Santiago, capítulo 13, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí Santiago nos enseña el proceso, el camino para llegar, no precisamente el camino que lleva a Belén, ¿verdad? El camino que nos lleva al pecado. Escuche muy bien por dónde entra el pecado. Dice, cuando alguno es tentado. ¿Ya? Cuando uno es tentado. Entonces podemos empezar diciendo que el pecado empieza primero por una tentación. Y aclara el apóstol Santiago que cuando una persona es tentada, nunca, porque él mismo lo dice, no diga que es de parte de Dios. Porque a veces dices que el Señor me probó, el Señor dejó que cayera en tentación, o Él me puso la tentación. No. El Señor dice en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, pero Él no dice que Él nos ponga la tentación. Entonces dice, no digamos que es de parte de Dios, porque Dios no puede ver a alguien tentado y no puede ser tentado por el mal. ¿Quién es el que pone la tentación? Es el mal, pero el mal no puede tocar a Dios para que Dios nos toque a nosotros. No, ni Él tienta a nadie, dice el apóstol Santiago. Ahora, ¿por qué es que entramos en el proceso de tentación? Dice, sino que cada uno es tentado. Escuche muy bien, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ¿por dónde nos viene la tentación? Dice Santiago que es por nuestra propia, o sea, lo que tenemos dentro. Podemos calificar aquí que es por lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué es la concupiscencia? Son deseos desordenados que nos vienen de nuestra naturaleza, que nuestro pecado original. Entonces,
la tentación viene nacido de nuestro corazón. Le voy a poner un ejemplo. Si usted acaba de almorzar y le ponen un pedazón de pollo, un pedazo de pollo grande, lógicamente usted va a decir no, muchas gracias, porque estoy lleno, porque no tiene una necesidad. Cuando una persona tiene una necesidad y se le pone comida, entonces come. ¿Y qué es una tentación? Es una necesidad que usted tiene, y entonces lo aprovecha el diablo a mostrarle una respuesta o una solución a esa necesidad que usted tiene. Ya lo vamos a ver en una cita bíblica. Entonces dice, es atraído o seducido. Supóngase usted que va por la calle muriéndose de hambre, ¿verdad? Con bastante hambre, y de repente por ahí le ponen en una churrasquera un pedazo de carne asada. Entonces le llega el olor y usted busca dónde están asando esa carne porque tiene necesidad por dentro. Entonces el diablo nos pone el olor de una carne asada al pecado, ¿verdad? Una carne asada al pecado, para que nosotros por nuestros propios, por nuestra propia concupiscencia, seamos atraídos y seducidos hacia el mal. Hermano, o sea que nosotros vamos encaminándonos con nuestros propios pies. Y dice Santiago, después que nuestra propia concupiscencia cae en esta situación, se convierte en pecado. Da a luz el pecado. Y el pecado, hecho o consumado, da a luz un bebé que se llama muerte. Entonces nos da a entender la palabra de Dios que el diablo no toca, el diablo tienta, seduce, el diablo atrae. ¿Ya? Es como que una persona pase por la puerta de una cantina y salga el cantinero a ponerle una pistola en la cabeza y le diga, usted se tiene que tomar un trago. No, fíjese que no, venga. Y entonces le pone un embudo en la boca y le agarra ahí el licor. Muy bien. No, entonces lo obligó. No, la cantina está abierta. Y el que quiere entra y el que quiere no. El pecado es así. Entonces, ¿cuál es el primer paso o la primera etapa del pecado, o cuál es la primera etapa de la tentación? ¿De dónde nace ese primer paso? Nace del deseo que tenemos nosotros dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra carne. Ahí empieza a nacer la tentación. Si nos vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 15 versículo 19, dice la palabra de Dios, porque del corazón del hombre provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, porque del corazón del hombre, porque del corazón de la persona provienen los ¿qué? Los malos pensamientos. O sea, no viene de afuera. No vayamos a pensar que la tentación viene de un frasco, de un bote de pintura, o viene del mar, o viene... No, dentro de nosotros mismos viene esa tentación, ese deseo, el querer algo, el desear algo, el necesitar algo. De ahí provienen estas tentaciones.
Y estas son las mismas tentaciones o el mismo actuar del diablo que le quiso poner a Jesús en el Evangelio de San Lucas capítulo 4 versículo 2. Léalo usted por favor, porque no nos da tiempo que a leerlo, pero léalo ahí. En las tres tentaciones el diablo quiere provocar. Dice el Evangelio, Jesús tenía hambre. Fíjese usted, Jesús tenía ¿qué? Tenía hambre, y el diablo le dice: si eres el Hijo de Dios, convierta esta piedra en pan. Jesús tenía hambre y el diablo le ofrece pan. ¿Cómo la ve usted? Jesús con hambre, 40 días de no comer, y el diablo le ofrece pan. O sea, el diablo le ofrece una solución. Entonces, si la tentación nace dentro de nosotros, el diablo no nos puede manejar y ponernos la pistola en la cabeza para que actuemos mal. Si el diablo nos manipulara, entonces seríamos unos títeres, si queremos del diablo y si queremos de Dios, y no es así la situación. Usted y yo no somos títeres para que digamos es que el diablo tuvo la culpa. Hay una situación. Cuando el diablo tienta, seduce, o cuando el diablo nos atrae al pecado, tenemos nosotros los seres humanos dos recursos o dos armas a que acudir: a la inteligencia y a la voluntad. A la inteligencia, porque el ser humano es razonable. El ser humano mira, ¿está bien o no está bien? Si yo vengo y le doy un lápiz y le digo: hermano, hágame la campaña de metérselo en el ojo, ¿usted qué me va a decir? Hermano, yo no, ¿cómo voy a hacer yo eso? Entonces es lo suficientemente inteligente para darse cuenta si es bueno o es malo. Entonces no se vale decir: el diablo me hizo caer. No, usted tuvo que haber visto antes si es bueno o es malo. Entonces, antes de caer en pecado, después de la tentación, el diablo nos presenta la tentación y usted y yo somos capaces de ver, bueno, ¿es bueno o es malo? No es que ciegamente caí, no. Y primero entra la inteligencia, y después de la inteligencia entra la voluntad. ¿Usted tiene la suficiente fuerza de voluntad como para decir sí lo hago o no lo hago? ¿Ya me entendió? ¿Sí o no? Yo le doy un vaso de agua a usted y me dice gracias, o me puede decir no gracias. Me puede decir gracias si es agua pura, pero si yo le doy un vaso de veneno, usted me puede decir no gracias. Porque es inteligente para ver qué es y a la vez tiene voluntad para distinguir si es bueno o es malo. Pero cuando la inteligencia se da cuenta que lo que vamos a hacer está mal y lo hacemos, oiga muy bien, si nos damos cuenta que está mal y lo hacemos, entonces se convierte en pecado. A esta parte se le conoce como tentación consumida. O sea, o cayó o aceptó, sería la palabra correcta. Usted aceptó ser un pecador. Usted aceptó ser un pecador, y yo también, por supuesto. Entonces, el llegar a ser pecadores no viene directamente de Dios, ni viene directamente del diablo, porque entonces no tendría sentido el que nosotros fuésemos libres a imagen y semejanza de Dios, porque por eso Dios nos dio la opción, dice la palabra de Dios, que tenemos el camino del bien y del mal, de la muerte y la vida.
Pero si usted inteligentemente dice, lo voy a hacer, lógicamente no hay que echarle la culpa ni al diablo, ni a otra persona, no hay que echarle la culpa, es que por culpa de él yo pequé. No. Porque si se dejó llevar, esa es la palabra correcta, se dejó llevar. Es que el pecado es como la grada eléctrica de los edificios modernos que hay, ¿verdad? Usted solo ponga el primer pie, no se preocupe, solo ponga el primer pie y lo demás para allá se va, pero deliciosamente, entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Para arriba. ¿Ya? Entonces podemos deducir y resumir que son partes del pecado la tentación, el deseo interno. Recuerde que se puede evitar. Y cuando se cae o se llega a consumir la tentación, se convierte en pecado. Pero ¿cuál es la consecuencia de este pecado? O sea, ¿a qué se llega cuando se peca? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Hoy quiero decir, perdóname, Señor. Entonces, la pregunta que hacíamos al inicio de este tema: ¿quién es últimamente el responsable por los pecados cometidos? ¿El diablo o la persona que comete el pecado? Y para hacérsela más fácil, ¿quién es últimamente el responsable por los pecados cometidos? ¿El diablo o usted? Nuevo corazón que te quiera Dios amar, mi Señor. Bueno, cada quien saque sus conclusiones. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque en breves momentos, Señor, tú nos has enseñado el camino del bien y del mal. ¿Dónde inicia el camino del mal y hasta dónde nos puede llevar? Padre, gracias por tu bendita palabra. Alabado y glorificado seas por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero decir, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque soy un pecador. Dame un nuevo corazón que te sepa escuchar. Dame un nuevo corazón
cantar solo tú, mi Señor Jesús. Tú me puedes perdonar. Infunde, Padre Dios, tu palabra y tu espíritu en nuestro corazón, y tu amor haga descansar nuestra alma fatigada. Presentamos Jesús, fuente de salvación, con el hermano Mincho, que con un mensaje de